Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Manos limpias para el campo, cultivemos la grandeza, rescatemos nuestra tierra por el futuro de nuestro país. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Desde hace muchos años hasta nuestros días, el cultivo de la tilapia sigue siendo uno de los cultivos más utilizados en la acuicultura. Hoy conoceremos en Tierra Fértil las fases de producción del cultivo de la tilapia o pargo rosado. Las tilapias son tan antiguas como la historia del hombre, pues en una antiquísima tumba en Egipto se encontraron algunas pinturas que ilustran su captura. En los últimos 20 años, las tilapias han despertado un importante y creciente interés como especie acuícola con fines comerciales. Presentan una gran resistencia física, un crecimiento acelerado, alta productividad, adaptación al cautiverio, además de la aceptación de una amplia gama de alimentos, lo que produce una carne de excelente calidad. Amigos de Tierra Fértil, nos encontramos en el municipio Obispo Ramos de Lora, en el sector Mata de Coco, en el sur del lago del estado Mérida. Estamos en una granja piscícola que se dedica al cultivo de la tilapia o pargo rosado, como se conoce a nivel de los consumidores. Estamos con su propietario, Luis Alfonso Ciboli, que desde hace unos 12 años aproximadamente se viene dedicando a esta importante actividad. Luis, en el caso de que cualquier persona en el país que esté observando el programa decidiese incursionar en esta interesante actividad, ¿por dónde empezar? Porque, por ejemplo, si estuviésemos trabajando de ganadería, como es típico en el sur del lago, pues tenemos que empezar por establecer los potreros, después la cerca y así sucesivamente. En el caso del cultivo de la tilapia o pargo rosado, ¿por dónde empezar? ¿Qué condiciones debe tener la zona? Lo primero sería empezar a ver la textura del suelo, a ver qué tipo de suelo tengo yo, el tipo de tierra que tengo, para poder planificar en qué manera voy a poder realizar mis lagunas. Vista la extensión de tierra, tengo que planificar si la textura del suelo me permite la construcción de las lagunas, que sea permeable, ¿ah? Y que me permita la retención del agua, porque si no, esto me llevaría a incurrir en gastos mayores, como es el utilizar plásticos para el fondo de las lagunas. Lo segundo que tendría que ver es la calidad de agua con la que yo voy a trabajar. Si tengo fuentes de agua confiables, si tengo que trabajar con agua de pozo subterráneo. Vista esta parte, tendría que hacerle los análisis del agua para ver qué características, porque se debe de tener ciertas características físico-químicas para el trabajar con esta variedad de peces. Esos serían uno de los principios básicos. Posterior a esto, ir a los organismos competentes para solicitar los permisos, a ver qué factibilidad hay de realizar este tipo de actividad en esa zona en que yo he escogido precisamente para fomentar mi finca. Sabemos que en otras unidades de producción de tilapia, el fondo del estanque o de la laguna o del espejo de agua no dependen tanto como en el caso de la granja La Azulita de la permeabilidad del suelo, donde vemos más adelante que son suelos franco-arcillo arenosos, sino que aplican algún tipo de plástico para impermeabilizar. ¿Eso se hace en otras unidades? Eso se hace donde no hay posibilidad de retención de agua.
Entonces se utiliza un tipo de plástico que se le hace una cobertura al fondo de las lagunas para poder evitar la pérdida de agua. Entonces, pero ya esto sería una parte más costosa para desarrollar este tipo de actividad. Eso nos va a incrementar los costos de construcción de una granja. Mencionaste un parámetro que creo que es bien importante y sobre todo muy clave durante todo el proceso productivo, que es la disponibilidad de fuentes de agua. ¿Quiere decir entonces que aguas arriba no debería existir ningún otro tipo de producción? No, depende de cómo se le esté dando manejo a otro tipo de producción aguas arriba, porque según las regulaciones que tenemos, no deberían de tener ni aguas servidas, deberían de ir a caños de agua corriente, porque no sabemos quién la puede estar consumiendo aguas abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, hacerle un buen análisis al agua para evitarnos problemas a futuro de contaminación de agua que nos pueda llevar a tener enfermedades en los peces, o que después que hayamos realizado la inversión sea un agua que se nos contamine y no podamos trabajar con esa agua, y entonces hemos perdido todo el trabajo, el esfuerzo que hemos realizado. Mi trabajo es arreglar esto porque el agua lo daña constantemente y tengo que estar curándolo constantemente porque hay mucha fuga de agua después y necesitamos suficiente agua para las lagunas. Sí, tiene uno que estar pendiente con la tubería para que si algún tubo se partió y lo componer, porque los peces necesitan más el oxígeno en la noche. Y uno tiene que estar pendiente en el día para que en la noche no vaya a haber problemas con la oxigenación de los peces. Bueno, empiezo a las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí a veces que en la tarde hacemos otra cosa por ahí. Nos imaginamos que el agua debe cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, la temperatura, la dureza, la alcalinidad, la oxigenación. Háblanos un poco de cuáles son las exigencias. Gustavo, que para este tipo de pez muchas veces pretendemos ubicarlos en zonas que no son las recomendables. Lo mismo que si yo a esta zona, que es una zona donde tenemos una alta temperatura, intentáramos sembrar trucha. No son las condiciones ideales, no son las condiciones para ese tipo de pez. Entonces, este pez normalmente se puede hacer una siembra entre los 0 metros sobre el nivel del mar y los 500 metros. Ya sobre los 500 metros, el pez no nos va a desarrollar igual que se nos puede desarrollar en esta zona. Entonces hay que tratar de mantener ese parámetro. Debemos de tener la fuente de agua que nosotros utilicemos, sea una fuente que sea constante de agua, porque es lo que nos va a permitir una buena oxigenación, porque nosotros necesitamos una buena oxigenación para nuestros peces, y vamos a depender del recambio de agua, del recambio de agua que le hagamos a nuestras lagunas. Si nosotros no tenemos esto, no estamos haciendo absolutamente nada. Debemos tener un pH, mantener un pH dentro del agua más o menos que sea entre 6.5 y 7.5 para poder que el pez desarrolle. Pues es lo que decimos muchas veces, no, es que ese pez no crece, y es que no estamos cuidando los parámetros en los cuales él debería desarrollarse. ¿Y la temperatura más o menos? La temperatura es un pez que se puede mantener entre unos 25 y 30 grados centígrados. O sea, dentro de ese parámetro se maneja muy bien la especie. Ahora, si yo a través de algunas muestras de agua y las llevo al laboratorio, o si se puede hacer de una manera muy artesanal a nivel de la granja, determino que el pH es un poco alto, ¿de qué manera yo logro llegar a ese pH neutro que necesitamos? O sea, nosotros podemos controlar el pH utilizando cal agrícola igual como la utilizamos en cualquier otro tipo de cultivo. La cal nos va a permitir mantener un pH en la laguna. Es más, cuando nosotros estamos haciendo labores para sembrar, nosotros tenemos que utilizar cal para mantener ese pH dentro de las lagunas. O sea, que se nos mantenga dentro de los rangos permitidos para el buen desarrollo del pez. Esto tengo que hacer la machete porque con la guaraña no sirve porque se llena de agua, entonces se le daña la cuchilla. Entonces hay que hacer la machete. Tengo que darle mantenimiento cada 15 días
para que no se metan culebras cuando uno está pescando, un peligro. Para los peces se meten en la orilla. También el monte les quita, también tengo que recogerlo cuando uno echa la comida y el alimento se les queda pegado en el monte que está ahí en el agua. Tierra fértil. Venezuela, tierra fértil, del trabajo digno y creador que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Nos encontramos en una instalación recién acondicionada para lo que sería un futuro tanque o estanque o espejo de agua para la producción. Sin embargo, Luis, nos llama la atención el largo, el ancho o la profundidad. ¿Eso responde a qué parámetro, a qué condición técnica? Bueno, Gustavo, esto responde para la utilidad a la que se le va a dar la laguna, para qué la voy a utilizar. Esta laguna específicamente se está construyendo para la precría. Aquí ustedes ven, es la forma de hacer los taludes de la laguna para evitar las filtraciones. Aquí primero se limpió el piso o La base, ¿verdad? la base del terreno, se metió una máquina, se llevó a los taludes y ahora que vamos a empezar a construirlas, después de haberle sembrado forraje por las orillas para evitar el daño de los taludes. También vimos el tipo de suelo que tenemos aquí, que es un terreno franco arcilloso, arenoso, para que nos permita la compactación del terreno. Posteriormente, haber hecho ya la laguna, procedemos a hacerle la entrada del agua y la salida del agua por un extremo, de extremo a extremo. Como esta es una laguna que va a ser para prescría, su profundidad no debe sobrepasar los 80 centímetros, porque si no, cuando es alevín, no va a llegar al fondo del estanque, entonces no es necesario construir una laguna con tanta profundidad. Entonces, si vamos a empezar a hacer una laguna de prescría o un cultivo de tilapia, empezamos por la laguna de prescría y debería de tener más o menos estas dimensiones. Por lo menos esta tiene una dimensión de 20 por 25, donde vamos a tener más o menos 500 metros cuadrados de espejo de agua, 500 metros cuadrados de espejo de agua, y vamos a trabajar con una densidad de 20 alevines por metro cuadrado. Ese es nuestro inicio en todas las etapas del desarrollo de la granja. Más o menos de cuántos litros de agua estamos hablando para llevarlos a los centímetros que usted nos mencionaba para la cría. 350, 380 mil litros de agua en esta laguna. Vamos a tener un recambio de agua, porque en esto obligatoriamente, si no tenemos recambio de agua, no estamos haciendo absolutamente nada. Y debemos de manejar más o menos un volumen, manejar siquiera 4 o 6 litros de agua por segundo para poder que el agua tenga buena recirculación. Una de las cosas importantes es que la laguna cuando se construye debe tener pendiente. Debe tener por lo menos una pendiente mínima de un 10%, para que en el momento en que vamos a desaguar las lagunas, de que vayamos a cosechar o vayamos a hacerle cualquier trabajo, todo el agua salga de la laguna. Porque si el agua se nos queda posada en el centro, lo que vamos a mantener es una cantidad de depredadores o de peces dañinos que nos van a afectar nuestra futura cosecha. Tenemos entendido que también se hace una labor de fertilización o de abonamiento, donde ustedes utilizan inclusive estiércol y aplican cal. ¿Cuál es la función de eso? Porque este pez, cuando está pequeño en su primera fase, sobre todo para lo que vamos a utilizar esta laguna, este es un pez que filtra, es un pez filtrador. Entonces necesitamos la formación de fitoplancton en nuestras lagunas para que el pez pueda filtrar, porque a pesar de que utilicemos alimento concentrado,
también el pez filtra y entonces él va a filtrar el fitoplancton que lo va a ayudar a desarrollarse. Por eso se abona la laguna, la podemos abonar con bosta de vaca, estiércol de porcino, ¿ya? Y si no, utilizamos abonos químicos, dependiendo de lo que de lo que queramos utilizar. Luego, Luis, de que hemos hecho entonces todo ese manejo que tú nos explicabas, ¿en qué momento está ya listo este espejo de agua para incorporar esos alevines? ¿Cuántos días hay que esperar? Por lo menos, si en el caso de esto, de las lagunas de precría, es el primer momento de que llegan nuestros alevines, que llegan los alevines a las fincas. Se debe prepararse por lo menos con un máximo de 48 horas. ¿El por qué? Porque tenemos depredadores, caballito del diablo, como lo conoce la mayoría de las personas, que lanzan sus huevos desde el aire y las larvas que se van formando ahí nos van comiendo los alevines por su pequeño tamaño, que no van a tener sino un peso aproximado de 2 gramos cada uno. Cuando dejamos las lagunas mucho tiempo, entonces ya estas larvas de libélula se han desarrollado mucho y nos van a empezar a atacar a nuestros alevines que estamos empezando a sembrar. Bien, Luis, luego que nosotros tenemos entonces una laguna donde ya explicamos cómo se construye, sabemos de otras granjas piscícolas en el país que tienen que acudir a unas estaciones experimentales para adquirir lo que son los alevines para iniciar nuestro verdadero fase de producción o desarrollo. En el caso de la granja piscícola La Zulita, ¿dónde compras tú los alevines o tienes algún sistema que te permite autoabastecer y mantener los espejos de agua? Hace tiempo ya comprábamos los alevines, teníamos que ir a los centros de producción de alevines en el Táchira, Piscícola El Dorado, y obteníamos los alevines. Vista de la distancia y la cantidad de alevines que estábamos moviendo semanalmente, nos llevó a formar nuestro propio plantel de reproductores para nosotros obtener los alevines, que es en estas lagunas donde tenemos las madres reproductoras. Aquí nosotros le hacemos un proceso que son 2 hembras por cada macho. Hay otras granjas que utilizan 3 hembras por cada macho. Nosotros obtenemos las larvas de estas hembras. Nosotros normalmente utilizamos hembras acá que tienen un peso aproximado de 800 gramos. Con las hembras, el caso de las hembras, el proceso es el siguiente. El macho hace un nido en tierra, una forma de ponchera en tierra. Después que tiene su nido, empieza a cortejar la hembra. Deposita la hembra los huevos, él los insemina y la hembra guarda los huevos en la boca y utiliza la boca como incubadora. Él utiliza la boca como incubadora y más o menos a los 5 días ya las larvas empiezan a nacer, pero la hembra no suelta sus crías, sino lo sigue manteniendo en la boca, como dándole cierto cuidado. Ya ahí los mantiene hasta los 12 días para evitar depredaciones. Y es cuando nosotros aprovechamos y sacamos las larvas y las llevamos a las japas. ¿Qué son las japas? Las japas son unos cubículos donde los vamos a mantener las larvas, las vamos a desarrollar durante un mes, le hacemos un proceso de reversión sexual, ¿no? Y de ahí es que las sembramos en nuestra granja o la vendemos a particulares. Ese es el proceso sencillo que se hace. ¿Cuánto es el tiempo o la vida útil de estos reproductores? ¿Cada cuánto tiempo debo cambiarlos o meter sangre nuevo a la granja? Sobre todo las hembras están más tiempo produciendo, ¿no? Porque por lo que te explicaba anteriormente, porque el tamaño que esté la hembra nos va a dar mayor volumen de larvas. Tratamos de utilizar reproductores, los machos, tratamos de utilizarlos jóvenes y de poco peso para que tengan mayor movilidad y tengan sean más activos en la búsqueda de las hembras. Esto nos va a permitir que sea más
haya mayor proliferación de larvas en la laguna. Más o menos, ¿cuánto es el peso promedio de la hembra reproductora y del macho de estos estanques? En estos estanques la hembra reproductora aquí tiene un promedio de entre 800 gramos y 1 kilo. Y los machos están en el orden de los 300 y los 800 gramos. ¿Y más o menos cuánto tiempo debo yo, al qué tiempo o cuánto es la vida útil en que debo restituir esa población de reproductores? Normalmente nosotros los tenemos 3 meses en reproducción. A los 3 meses le damos un descanso. Le damos un descanso, los sacamos, ahí los dejamos descansar por lo menos unos 2 meses y las volvemos a introducir o escogemos aquellos peces que nos presenten buenas características y los volvemos otra vez a hacer, a introducir en las lagunas para la obtención de los alevines. Esa reversión que es interesante que se hace en esas instalaciones como son las japas, ¿en qué consiste esa reversión? ¿Qué es eso? Entonces, en esas japas de reversión, nosotros vamos a agregarle un producto que se llama reversarina, donde vamos a tratar de que por lo menos el 95% de esas larvas que nosotros estamos introduciendo hoy, al transcurrir el mes, se haya convertido por lo menos el 95% sean machos. Bien sea porque se les cambia el sexo o se les atrofia el sexo, ¿no? Pero de ahí no nos van a salir sino el 5% de hembra, lo cual nos va a permitir que tengamos un buen desarrollo de carne en las lagunas de cría ya de la granja. Tierra fértil. Venezuela, tierra fértil, del trabajo digno y creador que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Indudablemente que cada etapa en una unidad de producción como la que estamos hoy, que es esta granja piscícola La Azulita, Luis, quiere decir que en todas se desarrollan actividades que son muy importantes en el futuro pez que nosotros necesitamos comercializar. En este caso estamos en una laguna que se llama la etapa de precría. ¿Qué sucede en esta laguna? Bueno, en esta etapa de precría, Gustavo, es donde ya vamos a empezar a desarrollar el pez, ¿ya? El pez que hemos mantenido durante un mes en la japa, ¿ya? Donde se ha desarrollado el pez, donde le hemos hecho su proceso de reversión, lo traemos y lo sembramos en esta laguna. Decimos sembrar, a lo mejor otras personas no dirán sembrar, pero eso es lo que se hace. Sembramos el pez en esta laguna y le damos cierta protección. Se cuentan los peces en el momento de la siembra, ¿no? Y se pesan para saber la cantidad de biomasa que tenemos dentro de la laguna. Porque con esta biomasa nosotros vamos a saber qué cantidad de alimento vamos a utilizar. Porque nosotros en esta etapa vamos a utilizar un alimento de un 50% de proteína, al igual que en la japa, y ya no se van a alimentar 10 veces al día como en la japa, sino aquí vamos a alimentar 6 veces al día. Y vamos a alimentar con un 15% de la biomasa que tenemos en este sitio, para que el pez empiece su desarrollo. Aquí lo vamos a mantener durante 45 días para que el pez haga su desarrollo. De aquí lo vamos a pasar a las lagunas de preengorde. ¿Qué otra actividad realizamos aquí? Aquí tenemos que tener un agua constante, ¿no? Esta laguna se abona antes de ser sembrado, debe de ser llenada con un máximo de 48 horas antes de sembrar los peces, y se abona para que ellos en esta etapa son filtradores y ellos tengan de dónde, además del alimento, tengan de dónde nutrirse.
Y tenemos que tener los cuidados posteriores para evitar las pérdidas en esta etapa. Por lo menos aquí, como estamos viendo, tenemos una malla protectora que se les ha realizado por la depredación que nos realizan los murciélagos. Cuando no se utilizaba este tipo de malla teníamos una pérdida de hasta el 50% de los peces sembrados. Con la utilización de esta malla hemos bajado esta pérdida a un 10, un 15% por los otros depredadores que existen en la zona. Son las culebras, ¿no? Los mismos sapos que existen en la zona, el mismo cangrejo ayuda a comer y de paso el cangrejo de que nos come los alevines nos ayuda a dañar los taludes. Entonces todo eso pues, tenemos que irlos tratando de controlar para bajar nuestras pérdidas en esta etapa. Más o menos, ¿cuánto es el promedio ya de peces en ese estanque para que no exista competencia por alimento, por oxígeno, por la misma agua? En esta etapa nosotros tratamos de trabajar con unos 20 peces por metro cuadrado. Pues al 100 nosotros manejamos más o menos unos 4 o 6 litros de agua por segundo. Como es un pez que es pequeño, no hay competencia por el agua y es es suficiente la cantidad de agua que se le está suministrando. Bueno, como en toda unidad de producción, pues existe un encargado, una persona en quien el dueño de la propiedad delega muchas responsabilidades. Estamos con Gaudencio Hernández, encargado de la granja piscícola La Zulita. Gaudencio, más o menos, ¿a qué horas empiezan las actividades aquí en la mañana y al final de la tarde, a qué hora usted se va a descansar? A las 7 de la mañana empezamos aquí las horas de trabajo. ¿Y esas labores consisten en qué? ¿Qué parte le corresponde a usted? Y yo me corresponde principio por las bombas. ¿Se prenden a esa hora? Esas prenden todo el tiempo prendidas, pero las reviso a esa hora de la mañana. Comienzo por los tomas de agua, los desagües del agua. Me vengo a recoger los alevines, los trango aquí estas apas. A las 9 de la mañana empiezo a alimentar. Después hago pues revisiones de lo que puedo hacer, limpio una orilla. Vuelvo a empezar a las 12, a las 2 de la tarde vuelvo a dar comida y a las 4 de la tarde. A los adultos, a esto se les da cada hora, cada 2 horas de alimentación. ¿Y el personal, cuántas personas trabajan con usted aquí y qué labor les corresponde hacer a ellos? El labor de ellos son 4 personas, limpiar la finca, ver animales, cercar, limpiar lagunas. Son las labores que nosotros realizamos aquí. ¿Y cuántos años tiene usted trabajando aquí en la granja? Yo estar con él tengo desde el 93, pero me le ha ido. Ahorita tengo 5 años de estar acompañándolo. ¿Y le gusta la actividad que realiza aquí en la piscicultura? No me gusta. Es sabroso, ¿verdad? Trabajar todos los días. Dentro de las anécdotas, nos decía usted, estos días que hemos estado acá en la granja, que también le toca una labor de vigilante en el sentido de que hay algunos depredadores. ¿Nos pudiera hablar más o menos cuáles son los depredadores y de qué manera usted más o menos controla de que no se vengan a robar el producto del trabajo? Los depredadores son los animales rapiña, como el murciélago, la garza, la gaviota, sobre todo existe la babilla, otro animal que le dicen nutria, por aquí se agarró una, y los animales rapiña los corremos con... Es la única forma de controlar, claro. Algunos peligros, nos decía que a veces se han presentado algunas culebras y cómo... Y se presentan culebras rastreras y culebras de 2 patas de noche. Ah, ¿también vienen a visitarlo? Sí, siempre es difícil mantener las labores de vigilancia, ¿no? Han habido picado de culebras aquí. Eso lo mantienen en el agua, que son animales que tragan el pescado. Sabemos, Gaudencio, que a lo largo de su vida usted es padre de 18 muchachos. Sí, señor. ¿Y de esos cuántos le ayudan aquí en la finca? 4.
Como en todos los sistemas, Luis, existen los sistemas extensivos, semi-intensivos o intensivos. En el caso de Granja La Zulita, ¿cuál es el sistema que tenemos aquí? Nosotros aquí estamos utilizando un sistema semi-intensivo. Por eso que nosotros manejamos las diferentes etapas que tenemos en la granja, que en precría nosotros utilizamos 20 alevines por metro cuadrado. Porque son lagunas de 500 metros cuadrados. Al llegar a las lagunas de preengorde, ya tratamos de llevar esta cantidad, son lagunas de 1000 metros cuadrados y lo llevamos a una densidad de 10 por metro cuadrado. Y al final de cosecha, ya en las lagunas de engorde, lo llevamos a 5 peces por metro cuadrado. Esto, como te he explicado anteriormente, es por el volumen de agua que nosotros tenemos. Si nosotros queremos obtener mayor cantidad de alevines, mayor cantidad de peces en siembra a la hora de cosecha, a la hora de siembra y de preengorde, entonces deberíamos de trabajar con otro tipo de equipos, ya fueran aireadores mecánicos, oxigenadores. Hay otras partes donde utilizan oxígeno directo para introducir en la laguna. Entonces ya esto se haría más costosa y ya sería una especialización, personas más especializadas en este tipo de actividad. ¿Cómo es el sistema entonces de manejo aquí, por ejemplo, la alimentación? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener en esta etapa de preengorde? Por lo menos en esta etapa de preengorde, nosotros ya aquí empezamos al terminar la etapa de precría, vamos a la etapa de preengorde, y ahí, como te decía, disminuimos a 10 peces por metro cuadrado por la densidad que vamos a manejar en la laguna. Aquí ya bajamos la cantidad de raciones al día y alimentamos 4 veces al día. En esta etapa, después de hacerle su conteo de peces, de hacer todo su pesaje, bajamos a una alimentación del 10% y lo vamos bajando gradualmente. En la medida en que los peces van creciendo, vamos bajando ese porcentaje de alimentación. Ya no utilizamos un alimento del 50%, ya bajamos a un alimento de un 40%, ¿no? En esta etapa, hacia el principio y hacia el final de la etapa, lo vamos bajando a un alimento de una proteína menor, un 32%, porque ya en la etapa de engorde vamos a alimentar es con un 28%, que es el de finalizar el periodo de engorde del animal. Más o menos, ¿cuánto tiempo permanecen en el preengorde antes de pasar a la última etapa, que es el engorde? Nosotros en cada una de las etapas tratamos de manejar de que sea 45 días en la etapa de precría, 45 en la etapa de preengorde, y vamos a pasar 3 meses, 90 días, en la etapa de engorde, o sea, para completar el ciclo de los 6 meses. ¿Y más o menos el precio promedio que se alcanza en esta etapa? Ya cuando estos son peces que al ser trasladados de las lagunas de precría a las lagunas de preengorde, ya son peces que deben de ir sobre los 80 gramos, 80, 100 gramos. Y en el momento que los vamos a trasladar a la laguna de engorde, al pasar los otros 45 días, son peces que van de 200 gramos de promedio. A pesar del tamaño que se alcanza, Luis, en esta etapa de preengorde, ¿qué depredadores naturales tiene? Porque veo que también tienen la malla antipájaro, por ejemplo. En este caso ya, por lo menos en esta etapa de preengorde, nos afectan mucho los gavilanes, las garzas. Entonces ya nos afecta menos el murciélago, pero nos siguen afectando los otros depredadores. Volvemos a las culebras, que se nos introducen en las lagunas, que no tenemos manera de controlarlas, pero sí podemos tratar de controlar las garzas un poco, porque se enredan al tratar de meterse en las lagunas y ya el gavilán se le dificulta para introducirse en las lagunas.
Bueno, Luis, estamos, digamos que prácticamente en una de las etapas finales, ya de todo piscicultor quiere llegar el momento ya del engorde, porque de aquí nos vamos para la cosecha. ¿Cuántos peces por metro cuadrado más o menos ya en esta etapa nosotros podemos sostener y en cuánto tiempo ya sale esta tilapia porción al mercado? En esta etapa nosotros ya veníamos con un promedio de 20 peces por metro cuadrado, bajamos a 10 y ya en esta etapa de engorde ya vamos a finalización es con 5 peces por metro cuadrado. Esto nos lleva aproximadamente 3 meses más, o sea que estaríamos completando un ciclo de 6 meses para que este pez se vaya al mercado, promedio de 350 a 400 gramos. Más o menos, ¿cuánto es la relación kilos de alimento por kilo de tilapia terminada? Más o menos. La relación que nosotros manejamos más o menos es de 1.8 a 2 kilos de alimento por cada kilo de tilapia producida. Si en un momento dado no se consigue el alimento en el mercado, ¿qué otra alternativa de alimentación tengo yo para mantener el plantel? En este tipo de manejo ya semi-intensivo que se le está dando a la laguna, nosotros tenemos que depender única y exclusivamente del alimento. La única manera de nosotros mantener este tipo de pez únicamente con abonamiento de lagunas, sería manejando un pez o 2 peces por metro cuadrado. Tendríamos que tener muy buen manejo de lo que serían las fertilizaciones de la laguna. Entonces ya no va a ser un pez que nos va a salir en 6 meses, 5 o 6 meses. Es un pez que para que logremos un promedio de 300 gramos nos va a tardar fácilmente 8 meses. Y no es la misma calidad del... Y esto nos lleva muchas veces a que el pez coma mucho barro del fondo de la laguna y es cuando decimos este pez tiene un sabor a barro. Entonces eso porque la alimentación no ha sido bien hecha. Por los mismos problemas de fertilización, sabes que mucho fitoplancton que tiene el sabor, al filtrar el fitoplancton hay muchos que le dan mal sabor al pez. Ahora, llegamos entonces ya a los 5 o 6 meses aproximadamente de cosecha. ¿A partir de qué momento o con qué frecuencia yo hago la cosecha de peces que van al sacrificio? Nosotros la cosecha, usted decía, esta laguna nosotros la llevamos a esta etapa final en 3 meses. Por lo menos aquí contamos con 6 lagunas de engorde. La idea es que cada una de estas lagunas cosechemos una laguna mensualmente. Y lo vamos haciendo de acuerdo a las exigencias del cliente, o sea, tenemos un mes para sacar esta laguna, ¿no? Entonces de repente algunos de las personas, de los que se llevan el pescado ya al mercado, van pidiendo de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a cómo lo hayan ellos ido llevando, le han ofertado al mercado. Luego que yo hago la cosecha, que ya saco todos los peces que van al mercado, ¿cuál es el tratamiento post cosecha que se le hace a las lagunas? Tenemos que mover el fondo de la laguna para airear nuevamente el suelo, ¿no? Utilizamos muchas veces personas con rastrillos, otras veces se utilizan motocultores, porque son lagunas que no nos da la posibilidad de meter una rastra, entonces utilizamos un rotocultor. Se le mueve el fondo de la laguna, se deja aproximadamente una semana para que el sol penetre dentro de la laguna y ahí sí le ponemos cal a la laguna para poder controlar el pH de la laguna y eliminar cualquier predator que podamos tener en la laguna. Entonces procedemos al llenado de la laguna, que en este caso con la cantidad de agua que nosotros estamos moviendo en este momento, nosotros en 36 horas tenemos llena una laguna de este tamaño. Cuando hablas de lagunas de este tamaño, ¿por qué tienen que ser de 100 metros de largo por 20 de ancho? ¿Responde a algún criterio técnico? La idea, por lo menos, de hacer estas lagunas de este largo, porque es una laguna que es manejable. Muchas veces cuando hacemos una laguna de 200 metros, ya para el mismo momento de la alimentación se hace más largo y el ancho es algo que al que se ha llegado porque cuando nosotros trabajamos con una laguna de 20 metros,
nos permite utilizar un chinchorro de aproximadamente 25 metros. Que un chinchorro de 25 metros, chinchorro es el que utilizamos para pescar, un chinchorro de 25 metros nos puede ser manejado por 3 personas. Cuando ya hablamos de lagunas de 25, de 30 metros, de 50 metros, ya tenemos que utilizar un chinchorro mayor y vamos a tener que utilizar mayor cantidad de mano de obra para el manejo de ese chinchorro. Se nos dificulta más ojo, no es porque no queramos darle trabajo a las personas, ¿no? Un poco la experiencia que tú has tenido aquí. Pero es que es la dificultad de ya manejar con 5 personas la laguna, se nos va haciendo inmanejable. Entonces, uno de los tamaños ideales para una laguna de estas son 20 metros. Eso nos lo ha ido dando la experiencia de los años. Por cierto, ¿con cuánto personal se trabaja aquí más o menos? Aquí en este momento contamos con una persona encargada, ¿no? Y 5 personas fijas que le ayudan al mantenimiento, a la pesca de las lagunas, porque como tenemos que cosechar todas las semanas, ¿no? Porque normalmente nosotros en este momento estamos haciendo cosechas 2 días a la semana. Entonces tenemos que tener un personal más o menos fijo en las lagunas, hay que darle mantenimiento a la granja y los días de la cosecha en sí hay que eviscerar, hay que lavar, ¿ya? Muchas veces hay que escamar, entonces eso nos lleva a que utilicemos mayor cantidad de personal. Bueno, hoy en el programa de Tierra Fértil hemos aprendido realmente todas las fases que deben ser tomadas en cuenta para llegar a ese feliz término como es la cosecha y comercialización del cultivo de este interesante pez conocido como tilapia o pargo rosado. Sin embargo, Luis, es importante, mucha gente se pudiera motivar a nivel nacional para incursionar en este tipo de actividad, conocer más o menos cómo se está manejando la oferta o la demanda, si estamos en capacidad de abastecer el mercado nacional o pensar posiblemente en alguna exportación a futuro. Más o menos, ¿cuál es la situación en estos momentos? La situación en estos momentos, Gustavo, esta es una de las actividades piscícolas, la actividad de desarrollo de la tilapia. Hubo un momento hace 12 años, 10 años, que tuvo muy buen auge, debido en aquel momento al costo tan elevado del alimento concentrado. La mayoría de las granjas desaparecieron. En la actualidad se han podido reactivar algunas granjas de tilapia en el país, pero no es nada más la iniciativa privada. Nosotros necesitamos el apoyo gubernamental, tanto en financiamiento para desarrollo de estas actividades, como para la colocación del producto. Si esto es una actividad que tuviese algún apoyo gubernamental, publicitario, financiero, de cualquier tipo, es una actividad muy bonita y es una actividad que hacia el futuro se puede considerar como un producto de muy fácil exportación. Pero más allá de pensar en la colocación a nivel internacional, pensemos desde el punto de vista de seguridad agroalimentaria. Estuviésemos en capacidad al cabo de unos 2 o 3 años de cubrir la demanda nacional en función del cultivo de este pez. Eso va a depender, como usted decía anteriormente, del apoyo que nosotros recibamos. Porque en estos momentos, tú hablas con cualquiera de las personas que trabajan con comercialización del pescado, ya el pescado de mar, el pescado del lago, que es el que tenemos más cerca, ¿ya? Es un pescado que ya está demasiado, se ha encarecido demasiado el producto. Y esto podría ser una alternativa para abaratar el costo al consumidor, conseguir un pescado más asequible a
a su poder adquisitivo. Claro. poder adquisitivo. Es una alternativa muy viable porque es algo que se puede hacer violentamente. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Seguiremos labrando caminos a través de esta tierra fértil. Hasta pronto, amigos. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo.